Hola, buenas noches muchachos. Para hoy tenemos nuestra preparadoría número 4. Hoy es 11 de enero y básicamente estamos en el segundo tema que va a corresponder al tema de los índices. Específicamente vamos a ver MySQL ya. La prepa de Postgres ya está subida a YouTube, ya la pueden ver. Y bueno, si ese es su caso, pues cámbiense de video. Acá nos quedaremos como vamos a manejarnos ahora con MySQL. Entonces ya vimos en la prepa anterior cómo nos íbamos a manejar todo lo que correspondía con organización de archivos y manejo de memoria. Vimos cómo se guardaba, cuál era la unidad fundamental que correspondía a la página, vimos que era el factor de bloqueo, vimos los registros no extensibles y por último vimos los tipos de organización. En nuestro caso de MySQL habíamos dicho que era un secuencial ordenado por clave primaria. Y después de eso dijimos, ok, está bien, no podemos poner montículos, juro, tiene que ser este porque esa es la base con la que trabaja y no debe. Pero habíamos mencionado, ok, a pesar de nosotros no poder cambiar eso, nos podemos valer de ciertas estrategias que se llaman los scans. Y en esos scans habíamos visto cuatro tipos. Si se acuerdan, teníamos el full scan, teníamos después el range scan, o sea, range index scan, teníamos el que era lookup, que era para buscar por igualdad con un índice, y también teníamos el que correspondía nada más al covering index scan, que era buscar únicamente en nuestro índice. Entonces, bueno, y el full table scan, que correspondía a literalmente escanearlo todo. Entonces, teniendo eso allí, más o menos se acuerdan que vimos con explain y explain analyze cómo se buscaba ahí las estrategias. Yo les dije, bueno, por ahora nada más lo podemos hacer con buscando por clave primaria si queríamos utilizar el índice, porque ya dijimos que nuestra estructura base, literalmente la base donde vamos a guardar toda la información de los registros completa, nosotros estamos ante un árbol B+, que es un índice por clave primaria. Entonces nosotros acá vamos a ver cómo está organizado entonces ese índice de clave primaria, que era nuestra estructura base, y también vamos a ver cómo poder construir otros tipos de índices. Entonces, bueno, dicho eso, vamos a recapitular lo que ya les mencioné. Ok, teníamos tres tipos de organización a grandes rasgos de los archivos. Habíamos dicho el montículo y secuencial, que es donde teníamos un montoncito donde entrar, ahí caía. En cualquier paginita que veíamos medio vacía, ahí es donde la insertábamos y donde quedaba ese registro. Entonces la inserción era buenísima porque era o uno, exactamente, ahí cayó, ahí está. Pero la búsqueda, como no está organizada en base a nada, nosotros tenemos que decir, bueno, hay que buscar uno a uno. Entonces eso significa que era una búsqueda ON. Y bueno, ese era el caso de Postgre. El secuencial cuando, por ejemplo, poníamos por un serial, cuando seguimos una secuencia, pero no una secuencia completamente así ordenada o lógica, sino que era simplemente tipo serial, como lo que hacíamos en base a datos 1. Y luego teníamos acá, ahora sí, el secuencial ordenado por clave primaria y no primaria, donde la primaria correspondía a organizarlo por nuestra clave primaria, que es lo que utilizamos nosotros acá en MySQL con InnoDB, pero también existían otros motores que van a utilizar la organización de tipo no primaria, es decir, que te va a permitir a ti decir, ok, yo voy a organizar acá todos mis registros, pero no por la clave primaria, sino por otro campo no clave, ejemplo, nombre, apellido, lo que sea. Entonces, bueno, la inserción acá va a ser como que, bueno, un poquito más fastidiosa porque si nosotros teníamos la cédula 1020 y teníamos la 1025 y queríamos meter la 1024, eso va a implicar tenerla que meter en medio de ellas dos y que la 1025 va a tener que bajar. Entonces eso va a implicar un reajuste ahí en cuanto a los registros y las páginas. Entonces es medio fastidiosita ahí en cuanto a la inserción, pero para la búsqueda es increíble. ¿Por qué? Porque acá nosotros sí podemos decir, me paro en la mitad de la cédula, ¿es mayor o es menor? Es menor, me voy a la mitad de la mitad y así vamos. Y entonces eso era buenísimo, eso ya lo habíamos comentado. Y el hash, dijimos, ok, nosotros no vamos a verlo, o sea, ni aunque nos veamos todo base de datos 2, no vamos a encontrar una base de datos que trabaje con una organización sobre hash, porque nada más trabajamos con Postgre de este lado y con MySQL. Entonces, esto había una prepa que lo abordaba de manera teórica,
que decía cómo se manejaba toda la parte de los buckets, cómo se manejaba una colisión, con direccionamiento abierto, direccionamiento encadenado. No metíamos rehashing, pero lo mencionamos. Entonces, si ustedes quieren de manera teórica, los invito a ver en el Notion, la primera pestañita, ahí sale un video que es bastante viejito de cuando eran las prepas netamente teóricas. Y bueno, ahí está. ¿Qué es lo más cercano a hash que vamos a ver nosotros aquí? Bueno, la gente de Postgre ya se los expliqué, pero en los índices hash, ahí, bueno, ahí es donde ellos sí se meten un poquito más que nosotros allí. Entonces, ¿por qué era necesario decir esto? Bueno, porque nosotros, dependiendo del tipo de organización que tenemos, vamos a poderle construir índices encima. Entonces acá vamos a ir leyendo desde lo más arriba hasta lo más abajo para poder seguir un orden y entenderlo muchísimo mejor. Entonces, los tipos de organización en los registros de archivos tenemos, ok, organización secuencial. Y ojo, no es raro porque secuencial es como si fuera ordenado. Entonces, a esta del medio, ya sea primaria o no primaria, yo les puedo construir índice, entonces se llama organización secuencial indexada. Luego tenemos organización aleatoria. Aleatoria nos suena que a montículo. ¿Por qué? Porque es donde caiga. Y lo mismo acá, que era la de tipo serial. A ella yo le puedo construir índices. Y la respuesta es sí, clean. Y es organización aleatoria indexada. Y después tenemos la organización directa hash, cuando nuestro archivo base está organizado por hash. Y yo le pudiera construir índices, sí. Esto queda fuera del scope de nuestra materia. Tienen que investigar la parte en caso de que ustedes quisieran hacerlo. Entonces, en nuestro curso, únicamente estas dos. Ahora, ya habiendo dicho, ok, ¿a qué tipo de organizaciones yo le voy a construir índices? ¿Puedo? Sí. Ahora, ¿qué índices yo puedo construir? Entonces, bueno, vamos a tener tres tipos de índices, lo que se llaman los índices primarios, que, ojo, como le dice su nombre, está construido sobre una clave primaria. ¿Qué caso? Nuestro caso de MySQL. Pero a su vez ahora acá y decimos, bueno, ese concepto no está tan difícil, o sea, por clave primaria no hay ningún problema, pero puede ser denso y disperso. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, denso quiere decir que en nuestra tablita de índices, porque nosotros, como les dije, ¿se acuerdan cuando estábamos calculando los tamaños de archivo? Yo les dije, bueno, el tamaño del archivo lo van a ver como una tabla, pero no solamente es la tabla base donde guardamos los registros, una tabla tipo estudiante, profesor, sino también van a ver tablas de índices y van a ver otras tablas especiales. Bueno, entonces acá lo que yo quiero decir es que en mi tabla de índices, cuando yo tengo denso, yo voy a tener un registro por cada entrada que corresponde en nuestra tabla base. Es decir, si yo tengo la cédula 1001, yo pongo cédula 1001, 1002, 1003, 1004 y así vas. ¿Qué pasa? Es decir, el índice va a ser tan grande como registros tú vas a tener en tu tabla base, pero el disperso quiere decir, yo no voy a nombrarlos a todos y a cada uno de ellos. ¿Para qué yo voy a hacer eso? Si yo, por ejemplo, puedo irme a la página, puedo decir, no, mira, en la página 1 llega hasta el registro 1500. Entonces, ¿para qué yo voy a nombrar el 1001, 1002, 1003, 1004 hasta llegar al 1500? Si yo digo, mira, todo lo que esté por debajo de 1500 está en la página 1. Entonces, yo pongo 1500 y le pongo página 1 y después paso a la siguiente, no sé, pongo 1999 a página 2. Entonces yo simplemente estoy colocando como un ranguito y yo puedo evaluar, es mayor, es menor, ya sé por dónde ir. Es decir, yo no tengo una entrada para cada registro que hay en mi tabla base, sino que yo nomás coloco un registro en mi índice para referenciar un rango de esos valores que hay en mi tabla base. Eso es lo que yo quiero. Y como dijimos, siempre va a ser con respecto a una clave primaria. En nuestro caso, nos preguntamos, ¿MySQL puede crear estos tipos de índices? Y sí, de hecho, están creados por default porque yo les dije que nuestra organización, déjenme quedarme en la llamada, que nuestro tipo de organización base va a ser un índice primario por nuestra clave primaria. Es un árbol de más de índice primario. Entonces sí, en este caso sí. Si lo vamos a encontrar, lógicamente va a ser denso porque es nuestra tabla base. Y bueno, a diferencia de la gente de Postgre, ellos no pueden construir estos. Nosotros sí podemos. Después tenemos los índices agrupados. Es decir, bueno, ahora para yo construir un índice agrupado, yo necesito que la organización de mi archivo esté en base a un campo que no es la clave primaria. Por ejemplo, nombre, apellido, nombre de una materia, lo que sea.
y nosotros no, podemos establecer eso acá en MySQL, esa organización base en cuanto a algo que no sea la APK y la respuesta es no. Entonces los índices agrupados en MySQL no los podemos construir, pero podemos saberlos de manera teórica. Entonces, ¿sabes? No va a diferir tanto en cuanto al comportamiento. ¿Por qué? Porque si digo, bueno, es denso. Yo digo, bueno, mira, María está en la página 1. Después, si lo estoy haciendo por nombre, no sé, Carlos está en la página 2, Juan está en la página tal. Y así, por cada uno de los valores distintos que yo tengo, les voy a ir diciendo en qué página van a estar todos y cada uno de ellos. Pero si yo tengo 5.000 nombres, o sea, 5.000 tipos de nombres, bueno, yo voy a tener una entrada para cada uno de los tipos de nombres, para Ana, Carlos, María, Juan, Pedro, Erika. Y disperso, yo diría, no, mira, tipo las bromas estas telefónicas o las libreticas estas de antes. Digo, no, 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 mira, hasta este nombre está en esta página. Hasta este nombre está en esta página, lo mismo, por rangos. Entonces nosotros, bueno, podemos establecer unos rangos siguiendo ahí el orden alfabético en el caso del nombre. Y es lo mismo. Entonces ya dijimos, esto no lo podemos construir en MySQL. Después tenemos los índices secundarios. Y estos sí, sí los vamos a poder construir. De hecho, se construyen acá en MySQL y también se construyen en Postgre. Entonces, ¿cómo es un índice secundario? Bueno, vamos a imaginarnos como cuando nosotros estábamos, o de hecho todavía acá en la universidad o en el colegio, cuando sea un libro físico. Hay veces que, ok, nosotros primero nos vamos al índice que tiene el comienzo de las páginas y buscamos, mira, está esto, pero hay veces que queremos buscar cosas muchísimo más específicas. Por ejemplo, si yo quiero buscar no sé, a ejemplo, el ejemplo típico que siempre suelo poner en las prepas es un libro de microbiología. Entonces yo quiero buscar Helicobacter pylori. Entonces quizás al comienzo del libro yo no pueda buscar exactamente esa palabra porque es una palabra bastante específica. Y yo para poderla hallar me voy, es a la parte de atrás del libro, busco la palabra exacta que yo quiero buscar y me dice, mira, la palabra Helicobacter pylori está en la página 574. Entonces, bueno, ok, perfecto, yo ya sé que me tengo que ir allí. Entonces, no, esa palabra por la que yo estoy buscando no es la clave por la cual se ordenan mis capítulos en mi libro de microbiología. Entonces, eso es lo mismo que ocurre acá. Yo tengo un archivo que no está organizado en base a ese campo. En nuestro caso dijimos siempre, nosotros en MySQL vamos a estar organizados por la clave primaria, pero ¿qué pasa si yo quiero construir un índice entonces ahora por nombre o por apellido del estudiante? Bueno, en este caso, mi organización base no va a ser ni por el nombre ni por el apellido del estudiante, pero yo necesito buscarlo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a decir que Erika va a estar en tal página, que Juan va a estar en tal página, y para eso necesitamos que sean densos, necesitamos saber exactamente dónde va a estar, porque ellos no van a seguir ese orden. Y en nuestro caso, nosotros va a ser denso. ¿Qué pasa? Existe otra estructurita acá, que es las multilistas. Eso nosotros no lo vamos a utilizar acá en MySQL, porque lo que pasa acá está en que, por ejemplo, yo buscaba Helicobacter pylori, pero no solamente aparece en la página 574, sino imaginemos aparece en la página 1005. Entonces, yo para evitar tener que decir de manera densa Helicobacter pylori está en la 574 y después en la 1005, yo lo que digo, mira, vete a la 574 y después dentro de esa página digo, hay un apuntador que me dice que está en la 1005. Entonces, esos multilistas se basa en utilizar apuntadores. Te referencio nomás el primero, tú llegas allí, ¿lo conseguiste? ¿Sí o no? No lo conseguí, utilizo mi apuntador y me voy a la siguiente página. Entonces, esas son las maneras en que yo puedo trabajar con los índices secundarios. Pero nosotros nos vamos a quedar solamente con el denso, que ya dijimos, tengo un archivo base cuya organización, en nuestro caso es por clave primaria, quiero buscar por otro campo que no es la clave primaria, nombre, apellido, lo que sea, y yo necesito, bueno, entonces decir de manera densa, dónde van a estar ubicados todos y cada uno de ellos. Entonces tengo 5.000 nombres. Bueno, a los 5.000 nombres le diré, este está acá, este está acá, este está acá, y no juro, de manera alfabética no van a estar organizados. Erika puede estar primero, después Ana va a estar después, y se dan cuenta, la E va después que la A, y bueno, ahí nosotros ya tenemos entonces qué son los índices secundarios. Ahora, ya sabiendo todos los tipos de índices, nosotros ahora sobre qué lo vamos a construir, cómo los vamos a construir. Una cosa es tener un tipo de índice y después
ok, yo ya sé qué es lo que quiero hacer, pero ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, nosotros lo podemos construir en base, estas son las opciones, repertorio, cosas que te podríamos tener, que son las listas enlazadas, las listas invertidas, los árboles B, los árboles B+, y los índices bitmaps. Entonces, bueno, nosotros no vamos a poder decir, ay, yo quiero este porque yo quiero eso. No, MySQL te dice a ti, esto es lo que yo utilizo. ¿Te sirve? Si te sirve, quédate en MySQL. Si no te sirve, búscate otra base de datos que utilice la estructura de datos que tú quieras. Entonces, bueno, nosotros vamos a trabajar es con árboles B+. Si se acuerdan un poquito de estructura, los árboles B+, no guardaban la información completa de todo el registro a nivel de las hojas internas. Simplemente se guarda nuestra clave y apuntador. Y después nosotros en las hojas es que sí podíamos contener toda la información completa. A diferencia de los árboles B sí guardan información completa en los nodos intermedios. Ya en las próximas láminas vamos a ver que es un nodo intermedio para que no se les olvide, para que se refresquen un poquito eso. Entonces, los árboles B guardan información en nodos intermedios, los árboles B+, solamente las hojas. ¿Y cuál es nuestro caso? El árbol B+. Después los índices bitmap, habíamos mencionado que nosotros, que bueno, que más que un índice, lo vamos a tratar es como un tipo de scan y no en MySQL, sino en Postgre, que en Postgre entre los tipos de scans había uno que se llamaba el bitmap scan, yo se los comenté, les dije, bueno, mira, en caso de que yo cree un índice y justamente ese índice tiene un valor en el dominio cuya cardinalidad de valores para ese dominio es corta, por ejemplo, el tipo de región norte, sureste y oeste, y no son 5000 nombres diferentes, yo puedo decir, mira, construyo un mapeo bitmap, así tipo con mis binarios, y lo puedo buscar más rápido. Entonces, se relaciona, es un tipo de scan, pero sí se relaciona como un índice en Postgres, no en nuestro caso en MySQL. Si lo quieren revisar un poquito más, les invito a ver ese video. Ahora, esta lámina realmente es una lámina que me la traje de cuando da la parte bastante teórica, pero es para explicar lo mismo que yo ya les expliqué. Si sienten que quieren repasarlo un poquito más o que quieren, no sé, tener acá su sustento escrito para no tener que ver de nuevo el video, acá tienen, bueno, mira, ya sabíamos la organización y ahora, ¿puedo construirle índice? Sí, hasta la respuesta es que a todos sí, sí se los podemos construir, solamente que esto está fuera del scope de la materia y que esto es para la gente de Postgre y esto es para nosotros. Luego, entender un poquito más qué son los tipos de índices, ya se los comenté. El campo clave de ordenamiento, saber si que el agrupado es para un campo no clave y que no podemos construirlo aquí, pero el primario sí. Y ya les mencioné em, acá lo del secundario, que el secundario es cuando no está organizado en base a ese campo. Y acá ven que fíjense que si sale acá como este denso, porque nosotros acá decimos, bueno, mira, gastroenteritis tiene 573, 574. Si fuera multilista, entonces yo diría 573 y después cuando llegue a la 573 te digo, vete a la 574. Entonces acá la diferencia entre denso y disperso se las dejo a ustedes para que lo lean un poquito más a fondo. Ya esto más o menos ¿sabes? Como que lo hablamos. Acá ya sabemos que hay una entrada para literalmente cada uno de los registros. Acá simplemente es para alguno de ellos. Entonces es un ranguito, lo cual va a requerir que tengamos que hacer una búsqueda adicional porque yo no te estoy diciendo exactamente es este. Lógico, ocupa muchísimo menos espacio y es mejor el rendimiento, pero acá el acceso es muchísimo más directo porque si estoy referenciando a todos y cada uno de ellos, pues ya sé que directo va a ser, ocupa más espacio y bueno, va a ser más costoso de mantener porque al fin y al cabo es mucho más grande. Entonces ahora sí, vamos a hablar en cuanto a la aplicación de MySQL. Nosotros, acá ustedes dirán, ¿qué estamos mostrando acá? Bueno, yo les dije 3 tipos de organizaciones y se los repito que yo sé que de tanto repetírselo no se les va a olvidar. Montículo, pobre. Y acá tenemos un motor diferente a InnoDB porque nosotros estamos trabajando con InnoDB, bueno, que es el MyISAM, o sea, es MySQL, pero con el motor MyISAM y pudiera utilizar esta parte de montículo secuencial, pero como nosotros estamos en InnoDB, vamos a hacer ordenado por clave primaria. Entonces, bueno, nada, todas las tablas de InnoDB están organizadas físicamente por la primary key. Hash, no, porque dijimos que eso ya estaba fuera de nuestro scope.
Ahora, tipo de índice, sí. El primario, bueno, es nuestra tabla base. Va a ser es un árbol B más. Es el único índice agrupado acá que vamos a tener. Y bueno, es denso. Es denso porque les dije, tiene que ser lógicamente denso. Si es nuestra tabla base, tiene que ser denso, juro. Y bueno, nada, este índice primario es nuestra tabla base. Este agrupado lo podemos construir no porque no vamos a tener una organización que nos permite organizar por un campo que no es la clave primaria. Entonces, le decimos bye bye. Y el secundario, sí, sí, ya lo mencionamos, lo he dicho varias veces. Podemos ahora, de esos secundarios, qué repertorio nos ofrece? Bueno, tenemos el repertorio de utilizar B-tree index, o sea, unos índices B-tree normalitos que pueden ser densos y pueden ser incluso unique. Nosotros podemos establecer que es unique y ya lo vamos a llegar allí. Y vamos a ver también los full text, Em, que también es interesante. Es básicamente para buscar acá coincidencias en valores tipo varchar, tipo texto, más como, así como cuando nosotros queremos en una consulta buscar tipo like o una expresión que, no sé, en Mongo llamaríamos como regex, o también en otras bases de datos lo diríamos como regex y nosotros acá lo buscamos como like. Bueno, para potenciar ese tipo de consultas utilizamos el full text y vamos a utilizarlo con unas sentencias que se llaman match against y bueno, nada, te van a permitir facilitar muchísimo eso de coincidencias parciales en cuanto a texto. Después tenemos el spatial, ese no lo vamos a ver, esos son datos geométricos, eso tiene que ver una cosa mucho más compleja de lo que nosotros queremos llegar acá y realmente ya con lo que se les está pidiendo en el informe es demasiado contenido, o sea, no, no es que es demasiado, abarca lo suficiente para que ustedes tengan un aprendizaje completo. Entonces, bueno, ¿de dónde saqué yo todo esto? Bueno, lo saqué la documentación de MySQL directamente, les dejo acá el enlace. Si dicen, no, seguramente hay otro. Bueno, acá está literalmente para que ustedes busquen. Yo los menciono todos, los índices que nosotros vamos a utilizar es el B+, ya sabemos que es por el primary key, nuestra estructura base. Podemos construir uno unique. Por ejemplo, si yo quiero construir uno por RIF, porque yo tengo un estudiante que le pido la cédula, le pido el RIF y yo voy a consultar por RIF y me gusta y quiero, bueno, tú dices, mira, soy unique, una clave candidata. Y después tenemos los secundarios, los que ya dijimos por otro campo, que bueno, nosotros buscamos frecuentemente por nombre. Y así vamos. Después tenemos el full text y tenemos los spatial, que son para datos geométricos. Esto es más o menos lo que nosotros vamos a ir haciendo de aquí a las próximas láminas. Vamos a tener esto que está acá, los nodos internos, que ya veremos que van a estar constituidos por una clave con unos apuntadores y ya veremos también qué es el orden de un árbol, veremos toda esta parte, pero al final nosotros en lo que viene siendo las hojitas, en las hojas, las que están, ¿quiénes son las hojas? Las que a su vez ya no van a tener más hijos. Ok, entonces son literalmente las hojas las que están más abajo, van a corresponder a las que van a guardar la información del registro propiamente, la que va a tener literalmente ya todito. En nuestro caso de que estuviésemos hablando de un B más de clave primaria, esa va a tener nuestro registro base que tiene todos los atributos. En cambio, si fuera en las hojitas de otro, por ejemplo secundario, ahí lo único que va a guardar es la clave del índice más la clave de primaria para después poderlo buscar. Ya lo vamos a ver un poquito más claro. Entonces acá yo les pongo tipos de índices. Bueno, ya se los mencioné, la clave primaria va a ser nuestra organización base. Sabemos que es un árbol más que va a estar organizado por esto, es lo que se le llama cluster. Y acá básicamente le digo, bueno, están organizados por la clave primaria. Y después tenemos los índices secundarios, donde ahora yo te digo, ajá, a pesar de que nuestra organización base sea por la clave primaria, yo puedo construir un índice en base a otro campo. ¿Y qué va a implicar eso? Eso va a implicar que nosotros, si estamos construyendo un índice, y yo les dije que es un árbol B+, nosotros vamos a tener que recorrer todo nuestro árbol del índice y después, como yo les dije, acá en las hojitas, nosotros estaríamos guardando nuestra clave de ese índice secundario más la clave primaria para después buscar en nuestro archivo base, que viene siendo el árbol B+, en cuanto a clave primaria. Entonces yo ya agarro esa clave primaria para después poder hacer esa segunda búsqueda. Por eso se llama double lookup. Entonces busco en mi primer
arbolito, que es el índice secundario, obtengo mi clave primaria y después me tengo que ir a mi archivo base, que es mi árbol B más, por la clave primaria. Entonces, por eso es que es double lookup. Y ahí hay que evaluar, o sea, realmente vale la pena recorrer ambos índices. Eso es lo que tiene que hacer nuestro optimizador. O sea, el optimizador ya después verá y dirá, prefiero utilizar el índice, sí, porque esto me ahorre tanto. Y si se mira, realmente esta tabla es muy pequeñita, no tiene tanta altura que recorrer, yo prefiero hacer una búsqueda completa y no tener que recorrer el índice. Entonces, por eso es que nosotros queremos hacer las comparativas, ver cómo estaba antes de crear el índice y cómo está después, porque puede que la respuesta sea muy evidente y nos diga, mira, si el índice fue lo máximo, nos redujo completamente los tiempos, o que podemos incluso encontrar el índice no sirvió, no lo utilizó. ¿Por qué no lo utilizó? Ah, no, bueno, mira, es que nada más esta tabla tiene 2 registros, entonces, ¿sabes? 2 registros caben en una página. Y si yo recorro mi archivo base de solamente una página, es mejor que tener que recorrer todo mi árbol secundario, que eso va a ser leer una página y después agarrar esa clave primaria, irme ahora a mi tablita base y después recorrerla de nuevo. Ah, no. Entonces, bueno, y ustedes ya les estoy dando como que un cierto spoiler de que puede ser la razón de por qué decida su optimizador no utilizar el índice si les llega a pasar eso. Después acá, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos que ¿cómo funciona esto? Bueno, ya se los he mencionado, se los he venido adelantando, pero acá les va a quedar muchísimo más claro. Entonces, ¿cuál es nuestra estructura? Tener un árbol B+. Diferencia, les dije que siempre toda la información que nosotros queremos obtener se va a encontrar en las hojas. ¿Qué me va a obligar eso a mí? Tener que recorrer toda la altura del árbol, porque si fuera un árbol B y yo estuviera, por ejemplo, buscando Madrid, yo ya hubiera encontrado que Madrid estaba acá y yo ya me hubiera ido y hubiera obtenido toda mi información. Eso es en el B solito. En el B+, te obliga a que usted recorra toda su altura y es al final que obtienes la información de lo que tú quieres conseguir. Entonces, el índice primario te dice, bueno, mira, en las hojas vamos a contener la clave. ¿Qué clave? Clave primaria más los datos completos de la fila. Entonces, tabla estudiante, nombre, apellido, dirección del estudiante, grado en que cursa, todas estas cosas las vamos a obtener. La información completa es a nivel de las hojitas. ¿Qué va a pasar? En un índice secundario, el índice secundario es el índice que yo voy a construir en base a un campo que no es la clave primaria, ya sea nombre. Yo cuando construyo ese arbolito va a ser un arbolito similar, lo que pasa, y también como es B+, tengo que recorrer toda su altura, pero cuando yo llegue a las hojas, yo no me voy a conseguir acá directamente la información completa del estudiante. Yo solamente me voy a encontrar la clave por la cual creé el índice secundario, por ejemplo, el nombre, acabo de decir Erika, pero voy a obtener la clave primaria de Erika. Mira, la clave primaria de Erika es la cédula tal, 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 tal. Ahora yo me tengo que ir a mi archivo base, que es el arbolito primario de índice primario, y ahora yo tengo que buscar por la cédula de Erika, por eso es double lookup. Tengo que buscar en mi arbolito secundario y luego en mi arbolito primario para que ustedes lo entiendan mejor. Entonces, de ahí es donde viene la explicación que yo les dije. Si decidió no utilizar un índice, entonces la explicación podría venir por ahí. Vale la pena recorrer toda la altura del árbol secundario, obtener la clave primaria y después irme al primario, volver a recorrer toda su altura y después conseguirlo. O me es más fácil para mí recorrer directamente el primario a pesar de no tener el acceso directo, sino, bueno, ahí veré dónde encuentro. Entonces ahí viene el análisis que ustedes tienen que hacer. Dicho esto, entonces ya sabemos que, bueno, para obtener un dato se hace una segunda búsqueda en cuanto a quién, al índice primario, porque es nuestro archivo base. Espero que de tanto repetirlo no se les olvide. En InnoDB no existe el TID. Entonces ustedes dirán, ¿qué es eso del TID? ¿Dónde sacaste tú eso? Bueno, quizás si ustedes les guste mucho base de datos y dijeron, voy a empezar bien este año y me voy a aprender tanto MySQL como Postgre, habrán visto que en la prepa de Postgre yo dije que lo que se guarda realmente en la hoja es un TID, que es un apuntador a donde al montículo donde se guarda en Postgre. Entonces, acá nosotros, bueno, guardamos una clave primaria, ellos guardan es un TID, un apuntador a su archivo base.
Entonces, bueno, para que sepan la diferencia, porque en nuestro caso, si yo voy a guardar acá como clave primaria y mi clave primaria, yo decidí que era un varchar, decidí que era un integer, bueno, entonces eso ustedes tienen que ir al momento de los cálculos con lupa a ver ese atributo que yo creé, lo creé como qué, no, lo creé como un big int, entonces esos son 8 bytes, y cuando yo saque mis cuentas, tengo que utilizar eso. En cambio, los muchachos que utilizan lo del TID tienen un valor específico y siempre va a ser lo mismo. Es decir, ellos van a trabajar con un valor de bytes bien específico y ustedes van a depender de cuál sea su clave primaria. Entonces, bueno, dicho eso, ¿qué podemos decir? Nada. Sí, acá lo que les digo, el índice primario literalmente, bueno, las hojas son la tabla, es realmente nuestra tabla y acá nuestro apuntador, por así llamarlo, es nuestra clave primaria, no es un apuntador real como el TID de Postgre. ¿Qué tenemos de elementos que tenemos que saber? Bueno, nosotros vamos a tener nodos internos, que es lo que yo les dije, todo lo que está por aquí y no son las hojas, todo lo que hay intermedio. Entonces, guarda únicamente, ¿qué van a guardar ellos? La clave de separación y un puntero al hijo. Acá nada más se guardaría, si es en un árbol primario, se guarda la clave primaria más el apuntador, que ya veremos cómo se calcula eso. Y si fuera secundario, guardamos nuestra clave, que no es la clave primaria, sino la clave por la que estoy construyendo el índice, y va a guardar el apuntador a quienes, a estos hijos. Entonces eso explica todo lo que corresponde a nodo interno. En la hoja, que es lo que tenemos acá, ya les dije, constituye la clave primaria más la fila completa. ¿Por qué? Porque es nuestro archivo base. Y si fuera un índice secundario, la hoja va a contener nuestra clave secundaria, por la cual voy a construir el índice, más la clave primaria. No es ningún apuntador, es la clave primaria. Y después ya hace el double lookup. Entonces, bueno, las hojas están encadenadas, las hojas, es decir, esta parte de abajo, van a estar encadenadas secuencialmente, por lo cual podemos hacer alguna búsqueda acá secuencial. Ahora, bueno, no se libran, hay que volver a sacar cálculos matemáticos. ¿Y cómo vamos a sacar esos cálculos? Bueno, leaf es hoja. Entonces, podemos sacar la hoja de la clave primaria. ¿Y cómo se saca eso? Bueno, acá tenemos nuestra fórmula, se las dejo yo ya. ¿Y cómo se lee? Bueno, se lee que primero nosotros vamos a tener un encabezado. Este encabezado es igualito que el encabezado de las filas que habíamos hablado en la prepa anterior. Yo les dije, el encabezado de la fila va de 5 a 13 bytes. Y les dije, vamos a quedarnos en consenso que vamos a utilizar 13. Entonces, acá no va a ser nada del otro mundo, sí, vamos a utilizar 13. Yo les dije, bueno, aparte de eso, venían el bitmap de nulos, los bytes de longitud para cada columna de longitud variable. Lo vamos a incluir esto que está acá con esto. Y simplemente estas dos cositas les ponemos que son 13 bytes y ya. Luego, nosotros necesitamos acá sumar los bytes de cada columna. ¿Por qué? Porque acuérdense, como yo le digo acá, PK incluye clave primaria más las columnas que quedan, porque acuérdense, esto es nuestra tabla base, entonces sería la suma de nuestra clave primaria, de nuestro nombre, de nuestro apellido, nuestra región, de todo lo que le vayamos a colocar. Y acá ustedes dirán, berro, esto me suena a algo. ¿Por qué? Porque esto ya lo hicieron. Si ya tienen lista la parte del tema anterior, esto ya lo tienen listo. Ustedes ya calcularon cuánto es el tamaño del registro de las hojas, ustedes ya calcularon el factor de bloqueo de las hojas y ya calcularon el tamaño archivo de las hojas en nuestra organización base, que es la clave primaria. Es decir, estos cálculos ustedes ya están listos, esto ya lo tienen. Acá, ¿qué les pongo? Bueno, si usted no definió una clave primaria, acuérdate que MySQL se encargaba de poner una clave primaria a él porque sí, porque él dice, bueno, mira, si tengo que ponerla, bueno, mira, me lo crearé. No es nuestro caso porque nosotros hacemos buenas prácticas y siempre le ponemos una clave primaria, pero si no, tendremos que sumarle 6. Entonces, listo por acá. Si ahora, ¿qué tendrían que ustedes calcular? En caso de que decían, ok, ya, y bueno, no es en caso, es que tienen que hacerlo. Ya este cálculo lo tienen en cuanto al índice primario, pero para el índice secundario, ahora yo digo, no, en estudiante yo voy a crear el índice de nombre, porque yo voy a buscar muchos nombres Erika. Entonces, bueno, ¿qué quedamos? Esta parte es igual, son los encabezados, lo vamos a poner en 13 bytes, no hay más nada que discutir acá.
Ahora que necesitamos colocar la columna del índice, tengo que ver cuántos bytes es la columna de nombre o la columna que ustedes vayan a crear el índice. Y tengo que adicionarle cuánto también es el tamaño en bytes de mi primary key. ¿Por qué? Porque ese va a ser el apuntadorcito de mi índice secundario que me va a permitir después irme a mi árbol a mi árbol base, que es la clave de clave primaria, y buscarlo después allí. Entonces dense cuenta que acá guardamos nuestra clave del índice y nuestra clave primaria, y después en el árbol de clave primaria guardamos literalmente la suma de todos los registros. Entonces, bueno, esa es la diferencia que quiero que ustedes vean. Ahora, eso es en cuanto a las hojas. Pero también tenemos que ver acá cómo es un tamaño de un registro de un pivote. ¿Quién era un pivote? Todos los nodos internos que tenemos acá, pivote y nodo interno, es exactamente lo mismo. Entonces, bueno, yo tengo que ver cuánto es. Los encabezados y el bitmap, digamos, en consenso, que no lo voy a volver a repetir, son 13 bytes. Y ahora, bueno, va a ser nuestra clave separadora. ¿Quién va a ser? Bueno, por la cual estamos construyendo el índice. Si decimos hacerlo por nombre, si decimos hacerlo por apellido, guardamos eso allí. ¿Cuál es la diferencia? Que acá, a diferencia de este anterior, que guardamos primary key, como esto es interno, nosotros vamos es a colocarle el apuntador al hijo. ¿A qué hijo? Bueno, a este hijo que está acá, a este hijo y después a este hijo. Bueno, ese es. Ese apuntador va a ser 4 bytes. Entonces nosotros nada, lo calculamos. Y bueno, ¿qué más tenemos que sacar acá? Nosotros tenemos que sacar nuestro factor de bloqueo, que es lo que yo llamo como capacidad de registro en página leaf o pivote. Lo que va a ser nuestro factor de bloqueo en una hoja de clave primaria, tenemos el tamaño de la página. Dijimos que por default siempre MySQL utiliza 16.384, que son equivalentes a 16 kilobytes. Nosotros teníamos que restarle los overheads de la página, ¿se acuerdan? El infimo, el mínimo, el trailer, todas estas cosas. Bueno, hay que restarles los 154, que no se los voy a volver a explicar, o eso ya lo saben ustedes en la prepa anterior, sino les recomiendo que la busquen. Y lo vamos a dividir entre el tamaño del registro de una hoja de clave primaria. ¿Cómo se saca? Acá usted lo tiene acá, es este mismo que está acá. Entonces, eso me da, por ejemplo, 3,5. Dice, bueno, mira, en una hoja de un árbol de clave primaria, yo puedo guardar 3,5, pero acuérdense que yo no puedo guardar un 50% de un registro porque estamos ante registros no extensibles, entonces es 3. Por eso es que función piso. También sacamos lo mismo para la hoja del secundario, solo que diferencia que en el denominador no ponemos el de la clave primaria, sino colocamos el de la clave, una hoja de un índice secundario, lo colocamos acá. Y lo mismo para un nodo interno, colocaríamos el tamaño de la página menos el overhead y colocaríamos el tamaño del registro de un registro pivote, o sea, de una página pivote acá. Entonces, de un registro que corresponde a una página pivote. Entonces, eso nos da acá. Bueno, mira, una página interna, una página pivote, caben X cantidad de registros internos. Y este es el factor de bloqueo. Ahora, nosotros necesitamos saber cuál es el orden de un árbol. Y el orden de un árbol va a corresponder a la cantidad máxima de hijos que puede tener uno interno. ¿Y cómo se calcula? Se calcula con el número de pivotes, que es lo que llamamos acá como el B internal, el factor de bloqueo de nuestra hojita, que va a corresponder a un nodo interno, a un nodo pivote. Si acá me da 3.5, ya dijimos que es 3, entonces yo agarro acá mi número 3 y le sumo 1, y 3 más 1 es 4, y yo digo, bueno, entonces justamente en este nodo interno, en este nodo pivote, yo puedo tener máximo 4 hijos. ¿Y cómo es eso? Bueno, fíjense acá. Si acá, esto imagínense, esto es una página de un nodo interno y me da que el factor de bloqueo nada más caben 2 registros. Entonces, bueno, eso es lo que me dio a mí como B interna. ¿Y qué hago? Le sumo 1, eso me da 3, porque la fórmula dice eso. Entonces eso quiere decir que va a haber 1, 2 y 3 apuntadores. Él puede tener máximo 3 hijos, que es lo que ocurre acá. Entonces fíjense, la fórmula no está loca. Siempre va a ser la cantidad de claves que van a caber dentro de este nodo, más 1, se te da la cantidad de apuntadores y esa es la cantidad máxima de hijos que puede tener. Entonces esta es la formulita con la cual lo sacamos. Ahora nosotros también tenemos que sacar, bueno, cuánto es el número de hojas necesarias. Entonces, ¿cómo lo sacamos?
bueno, estamos hablando de hojas, hojas, hojas. Es el tamaño del archivo en cuanto a las hojas. Y eso lo podemos determinar, bueno, con el número total de filas. Si decimos que, bueno, mira, son 1000 estudiantes, entonces esos 1000 estudiantes entre el tamaño de registros que cabe en una hoja, eso me dará X cantidad de hojas o páginas. Entonces, listo por ahí. Ahora nosotros queremos saber cuánto es la cantidad de capas mínimas internas que son necesarias para este árbol. ¿Y qué se entiende por una capa? Esto es una capa, esta es otra capa, esta es otra capa. ¿Ok? Entonces, bueno, la cantidad mínima lo vamos a sacar como el logaritmo en base a m. ¿Quién es m? Nos devolvemos acá, es el orden. Entonces, el logaritmo en base a m de la cantidad de hojas. ¿Quiénes son las hojas? Lo que habíamos sacado como tamaño del archivo en las leaves, en las hojas. Esa es la cantidad mínima que nosotros podemos tener. Y la cantidad máxima va a ser logaritmo en base a m entre 2 de las hojas. Esa es la cantidad interna. Pero interna con respecto a quién? Con respecto a los nodos internos. Solamente acá me estoy refiriendo a estas que están acá en rojito. Porque después cuando ya van a ver en la fórmula pongo la altura es literalmente a la cantidad de nivel que estamos hablando más 1. Ese 1 se refiere a estas hojas, porque yo les coloco las hojas están entrelazadas secuencialmente. Entonces, esta siempre va a estar, que acá es donde se van a guardar al final todos los registros como a nivel base, 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 base. Y bueno, nada, las leaves acá. Entonces, si nos devolvemos un momentico, la altura total del árbol es 1 del nivel de lo de las hojitas, ¿verdad? Contando las hojas más las capas internas. ¿Quiénes eran las capas internas? Todo lo que hay para arriba, que van a incluir a los nodos pivotes. Entonces nosotros podemos ver la información con respecto a nuestros índices utilizando un comando que también va a utilizar, fíjense, ¿no? La misma manera que nosotros hemos hecho. ¿Qué empezamos a leer? Le empezamos a leer del front. ¿De dónde? De MySQL punto y no de B, index start, diciendo yo me voy a meter en esta tabla catálogo que son las estadísticas y yo necesito que te metas en mi esquema, necesito que busques a mi tabla estudiante y esto pudiéramos decirlo no, o sea, pudiera no decirlo para decir, bueno, mira, dime cuál es el índice, porque acá siempre por default viene construido el índice primario, pero si yo creé otro, bueno, también muéstrame el otro, porque no me va a mostrarme los otros. Entonces, bueno, acá yo especifiqué que fuera el primario, pero ustedes eligen. Y específicamente no quiero que me muestres todas estas estadísticas, porque quizás sea un chorrero, los invito a que busquen a ver todas las estadísticas, pero las únicas que nos interesan a este nivel es size y el número de hojas. Entonces, bueno, ¿qué significa size? Size quiere decir el número total de páginas que tiene el índice y en leaf pages es el número de páginas de hoja. Entonces, ¿yo qué puedo descartar acá? Yo puedo sacar acá y decir, bueno, mi número de páginas de hoja es lo mismo que yo estoy calculando acá, me tiene que dar igual que esta fórmula, ¿verdad? Y si yo saco y digo, mira, entonces en size me va a dar es el total. Si yo se lo resto, me dice cuánto es la cantidad de páginas que yo voy a tener en mis nodos pivote, todo lo que resta. Es decir, en el leaf page me muestra la cantidad de hojas que van a ver acá. En size me muestra el total de hojas que hay acá. Si yo las resto, al final me van a dar la cantidad de páginas que hay entre todas estas pivotes. Ok, entonces, bueno, vamos a ejecutar el comando para que ustedes vean cómo se hace eso. Vamos acá a Workbench, la manera de cómo utilizar Workbench, y eso les expliqué. Así que vamos a irnos directo. Entonces, select from y where, la manera en que siempre hacemos nuestras cositas. Entonces, ¿de qué tabla? Bueno, habíamos dicho que era MySQL punto y no db barra baja index stats. Después, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a pararnos acá en el where y vamos a decir de qué database name vamos a utilizarlo. Database name tenemos que ser igual a quién? A nuestro esquema que es base de. Yo el trimestre pasado tuve un errorcito acá
porque no, él no lo toma así, tiene como que ciertos problemitas con las mayúsculas. Entonces, vamos a dejarlo así, si hay que cambiarlo, ahorita lo cambiaremos, pero si no le ponemos el lower y ya está. Entonces también queremos decirle que bueno, que no solamente lo busque en este esquema, por así decirlo, sino también necesitamos que busque con respecto al nombre de la estadística, ¿ok? Entonces eso va a ser el stat name y les dije, no vamos a buscar todas las estadísticas, nada más vamos a buscar size, que es la que nosotros queremos, y también quiero que busque el nlist page, creo que era page, vamos a buscarlo acá. Analyst pages, ok, pages, listo. Y ahora sí, vamos a pedirle que nos muestre tanto el index name, porque puede ser primary, puede ser otro que yo haya creado, que me muestre el nombre de la estadística, o sea, este o este, para poderlo distinguir. Y también necesito que me muestre el valor, que es el stat value. Y listo. Vamos a ver, quizás no lo corra por esta que está acá. ¿Ven? No lo corre. Entonces vamos a ponerle lower. ¿Por qué pasa eso? No lo sé. Pero es así. Entonces para que ahora sí lo tome. ¿Ven? Fíjense. Yo no les dije cuál. Entonces acá me está mostrando literalmente o del primary también ellos te crea un índice por la clave foránea. Hace muchas más cosas y de hecho yo acá no estoy especificando qué tabla. Yo podría especificar de qué tabla en específico. Acá me está poniendo todas. Este primary puede ser, no lo sé. Puede ser este quizás el de profesor porque puede que esté relacionado. Este que está acá puede ser el de escuela, no lo sabemos. Entonces para poderlo saber bien, es mejor que nosotros acá le pongamos de qué tabla. Entonces le vamos a poner bueno, sí, de el table name. Table name lo ponemos como estudiante. No sé, puede ser estudiante, puede ser cualquier otro. Entonces ahora sí, ya no nos queda la duda de lo que estamos viendo antes, que no sabíamos ubicar de dónde era, de quizás este, de quizás el otro. Ahora, si nosotros estamos en estudiante, ¿por qué elegí estudiante? Porque estudiante, bueno, estudiante, sí, estudiante tiene 1000 estudiantes, pero inscripción tiene más. Entonces, bueno, podemos cambiar la inscripción para que ustedes vean mejor acá la diferencia, porque yo sé que tengo 3000 inscripciones y 1000 estudiantes. Entonces me dicen, mira, el total de tu índice al final, primario, tienes 15 páginas, de las cuales esas 15 páginas, 14 corresponden a las hojas. ¿Cuántas páginas tienen los nodos internos? 15 menos 14 queda 1. Solamente tienes una página como nodo interno. Entonces, bueno, de ahí ya nosotros podemos pensar cuántos niveles hay que recorrerlo. Hay que recorrer una sola altura en cuanto a los nodos internos, o sea, un solo nivel en cuanto al nodo interno y después un solo nivel en cuanto a las hojas, porque vamos a tener todas estas páginas acá entrelazadas secuencialmente. Y al final tendríamos que recorrer es una altura de 2. Acá ya simplemente viendo esto ya lo sé. Después pudiera analizar lo que ocurre con el índice de la clave foránea. Y acá fíjense, yo tengo, por alguna razón quizás del trimestre pasado, creé un índice que tenía que ver con la referencia del pago. Y este índice, como empieza por UQ, eso quiere decir que es unique. Entonces, bueno, acá yo creé un índice unique, que ya también lo vamos a abordar, con respecto a la referencia del pago. Y yo puedo ir analizando qué es lo que ocurre. Entonces, con esto nosotros vamos a comprobar que todos los cálculos que sacamos antes están correctos y ya vimos más o menos cómo ir viendo y pensando todas estas cosas. Vamos a tener que aplicar todas estas fórmulas para sacar, ya lo dijimos, tanto el tamaño del registro de una hoja de clave primaria. Después, a los que ustedes decidieron crearle índices, pues le sacarán el del secundario, sacarán su factor de bloqueo, sacarán el tamaño del archivo en cuanto a las hojas, sacarán el orden del árbol, sacarán cuántas son las capas internas y luego la altura. Y después de eso lo pueden analizar si todo esto tiene sentido utilizando este comando como lo que acabamos de hacer. Listo. Ahora sí, ¿cómo creamos acá un índice? Bueno, el índice B-Tree se va a utilizar en el 90% de los casos, es el que se construye por defecto acá en InnoDB.
es el que nosotros, de hecho, aplicamos automáticamente en nuestra tabla base porque se crea por clave primaria. Cuando creamos que vamos a poder crear ahorita, bueno, sí, ya está creada nuestra tabla de base por clave primaria, no vamos a volverlo a construir por clave primaria, sino que vamos a construir ahora un índice secundario, ya sea unique para una clave candidata, como esa la de la referencia al pago, de lo que yo les estaba enseñando, ya está creado. Pero también pudiéramos hacerlo normalito por cualquier otro. La búsqueda funciona como si los registros estuvieran ordenados secuencialmente. Nos permite, esto sí es importante, se usan operaciones de igual, menor, mayor, mayor igual, menor igual, between, like. Entonces esto nos va a ser súper útil porque nos ayuda cuando colocamos esas sentencias en el where, nuestro predicado, y utilizamos estos operadores. Ya sabemos que al utilizar estos operadores, mira, va a ser candidato para que nosotros podamos genuinamente utilizar nuestro índice. Y nada, podemos incluso utilizar el index covering, que es el index only scan, cuando si nosotros solamente estamos buscando aquellos valores que solamente se encuentran en el índice. Si yo, por ejemplo, busco por nombre, yo construí el índice por nombre y solamente mi select quiero mostrar nombre, él va a decir, ah, bueno, sí, solamente estoy buscando por nombre y tengo un índice que también tiene nombre, para que yo después tengo que hacer el double lookup y buscar de nuevo allí si yo ya tengo toda la información que yo necesito. Entonces vamos a ir, bueno, haciendo eso y yendo, comprobando cómo se crea todo esto. Entonces, acá yo les coloco varias cositas para que ustedes tengan en cuenta que el comando para crearlo va a ser básicamente, ustedes van a escribir create index, le ponen un nombre, el nombre que ustedes quieran. Por lo general uno escribe IDX y después lo que necesite escribir, así como index, estudiante, apellido y nombre. Es como la convención, pero bueno, el nombre es libre para ustedes. Después, cuando le hacen el table inspect, ven el nombre que lo pusieron y ese nombre es después, por ejemplo, si van a hacer un drop index, es el que ustedes van a utilizar para dropear el índice. Por eso es que es importante, porque al final es el que te va a permitir ubicar tu índice. Le tienes que poner en qué tabla y con qué columna, pero no solamente puedes construirlo con una sola columna, puedes construirlo hasta con 16 columnas. Entonces, no es como en Postgre, que tú te podías traer a un amiguito que fuera que, no, mi índice es por apellido, pero trate el nombre. No, no, no. Acá, primero se construye en base al apellido, luego el nombre, pero ellos dos forman parte de la clave. Ellos, o sea, es compuesto, necesitas de los dos, ¿ok? Entonces, no es que te lo puedes traer de amiguita como ocurrió ese caso específico de Postgre, que no te podías traer una columna que no participara en el índice. Luego, podemos poner create unique index, si es unique, si nosotros queremos que sea específicamente único para valores únicos, como tipo clave de candidatas, carnet, RIF o el número de referencia de la transacción o cualquier cosa. Y si queremos que sea como case insensible, o sea, con mayúscula insensible o mayúscula minúscula, pues nada, lo único que hay que hacer es colocarlo lower. Parecido con lo que me pasó ahí con lo del Word, pero eso no tiene nada que ver, pero por si ustedes quieren estar pendientes de que no hayan rollos como es. Y bueno, acá no podemos utilizar el include de Postgres, que eso ya se los dije, que es traerte a tu amiguito, ambos tienen que participar. Entonces, bueno, vamos a irnos acá, vamos a ver, para que ustedes primero conozcan mi tabla de estudiante, from estudiante. Y ahora, ajá, acá ven ustedes toda mi tabla. Al final yo tengo mis 1000 registros. Sí, tengo 1000 porque estos empezaban desde 500. Tengo 1000 registros en esta tabla. Entonces ustedes dirán, bueno, quizás esta tabla puede ser candidata para que tú le puedas construir un índice. Entonces yo digo, bueno, sí, mira, pues quizás sí. Porque yo le puedo hacer acá el explain analyze. Y el explain analyze me va a dar acá un valor, me va a arrojar algo acá, el cual nosotros vamos a tener que tratarlo un momento porque no se ve acá. Tratarlo en cuanto a cambiarle el color de la pantalla porque no se ve. Entonces me dice, bueno, mira, fíjate, para yo leer toda la tabla estudiante, yo necesito 0.6. Entonces tú dices, bueno, claro, es que tú no le estás poniendo ningún condicional. Quizás el índice
no es que quizá el índice te va a funcionar si yo hubiera buscado por el nombre o por el apellido de un estudiante. Entonces yo voy mostrándoles acá a ustedes más o menos los tiempos. Fíjense, buscarlo todo va a 0.6. Ahora nosotros vamos a ver si le metemos un where cuyo nombre no me acuerdo, así que vamos a tener que ver, vamos a buscar a Klaus. Ok, entonces vamos a poner where nombre igual a Klaus. Ok, ahora sí salen todos los Klaus acá. Entonces acá ponemos explain, analyze. ¿Se acuerdan que el otro a 0.6? Vamos a ver qué estamos viendo acá. Bueno, fíjense, acá me está diciendo que él tiene que hacer un table scan. ¿Por qué? Tiene que escanearlo completo, no se puede valer de ningún índice, porque ¿qué índice tenemos construido? El de la clave primaria y el de las claves foráneas. Entonces, ¿estamos buscando acá por un ID estudiante específico? No, él tiene que buscar toda la tabla. Él para poderlo buscar, fíjense lo que me está mostrando, para hacer este table scan necesita gastar 0.712 y ya cuando efectúa al final todo el filter, él se gasta 0.796 y lo único que va a retornar son las 16 filas. Entonces, nosotros vamos a querer optimizar esto. Nuestro objetivo es que este tiempo, primero que no salga el table scan, sino que ahora me diga que me tiene que decir el index lookup porque es por igualdad. ¿Se acuerdan que teníamos el range index? O lo estoy diciendo, index look, sí, creo que lo dije bien. Index range o range index, como sea el orden. O podemos utilizar también el lookup index o podemos utilizar el que era el covering, que era solamente examinar la tabla. Entonces, y además tenemos el full table scan, que es este. Entonces, como no podemos utilizar un índice porque estamos buscando por nombre, ahora si construimos el índice quizás sí nos sirva. Y vamos a comparar, memoricen este número que es 796. Entonces yo voy a crear nuestro índice y voy a copiar un momento esta consulta acá para tenerla en el portapapeles. Y ahora sí voy a crear create index y lo voy a llamar IDX nombre estudiante. Ok, ahora, ¿en dónde lo voy a crear yo? ¿En qué tabla? En la tabla estudiante y en base a qué atributo, entre el atributo nombre. Ahora yo le doy acá al rayito y acá abajito me dice se creó. Yo quiero verificar que esto sea cierto, que no me esté mintiendo, me voy a ir acá. Me paro en estudiante, le doy a Table Inspector y en Table Inspector me voy a Indexes. Me dice tienes el primario, tienes el de la clave foránea y tienes este nuevo que tú acabas de crear. Mira, fíjate, en cuanto a los nombres, va a tener una cardinalidad de 89. ¿Por qué? Porque son 89 nombres diferentes a los que yo tengo acá y eso me va a permitir buscar allí. ¿Ok? ¿Qué más qué les puedo decir? Bueno, básicamente eso. Ahora vamos a ejecutar nuestra consulta. A ver, el tiempo bajará, utilizará otra cosa que no sea el table scan. ¿Qué va a decidir él? Entonces vamos a acá, acuérdense que copié el comando para no tenerlo que volver a escribir. Y ahora, fíjense, acá vemos algo diferente. Ya no hice table scan y después aplicar un filter. O sea, no fue que escaneó toda la tabla y después aplicó el filter, sino que nosotros acá vamos a ver que él utiliza el index lookup. ¿Por qué el lookup? Porque es igualdad. Igualdad por la clave con la que estamos buscando. Si fuera un range, si yo hubiera puesto un between, una cosa, ahí utilizamos el index range. Y me dice, ok, ¿en qué tabla? En la tabla estudiante. ¿Qué índice utilicé? El que acabas de crear. Busqué por qué, porque el nombre sea Klaus. Y fíjense cuánto bajó. Marcaba 0.7716, 750. No me acuerdo bien el número, pero sé que empezaba por 700. Acá se añade un 0 adelante. O sea, esto puede ser casi 10 veces más rápido, casi, no sé, 10, 7, ustedes sacan ahí la cuenta de cuánto es, pero es muchísimo más rápido porque tiene un 0 adelante. Entonces acá me dice, bueno, sí, definitivamente, te devolví 16, que fue lo que nosotros habíamos visto, que habían 16 personas que se llaman Cloud. Entonces, fíjense que cambió la estrategia, es decir, utilizó nuestro índice, él prefirió
primero recorrer toda la altura de mi índice secundario, tomar la clave primaria, después recorrer la altura de mi índice primario, lo dije mal, e irme directamente a donde estaba mis registros, que en este caso correspondían a los señores llamados Cloud. Y eso es lo que ocurre. Entonces, ¿qué podemos ver? Bueno, podemos ver que yo quizás, vamos a verificar, porque había hablado del lookup. Acá en nombre, buscar un range en nombre, no creo que sea lo más adecuado, pero sabes que si pudiéramos intentar ver si ocurre, quizás no ocurra, pero vamos a intentar a ver si ocurre, el que es simplemente que solamente lea el índice, lo que es el covering index. Entonces nosotros, ya antes de pasar allí, voy a quitarle un momento acá el analyze para que ustedes vean la terminología que se usa. ¿Se acuerdan que acá no te lo da como árbol, sino que te lo da acá de manera lineal? Porque esto es lo que él pretendía hacer. Acá no nos dice ni los costos en unidades internas, nos daba menos información, pero esto sí se leía de manera lineal. Entonces me dice, bueno, mira, el estudiante es de tipo ref. ¿Qué significaba ref? Que no era el range, que era lookup. Pero en este caso no tenía el EQ. Si acá tiene un EQ adelante, significa que es un índice unique. Si no tiene ese Q, entonces es simplemente acá un índice secundario acá normalito, sin unique. Y ya nada, acá me muestra que mira, utilicé posibles keys, posibles bromas para buscar el ID nombre estudiante, que fue lo que yo creé. Y acá te muestra el tamaño de la key, te muestra cuántas filas va a retornar y que nada, que filtraría el 100% allí. Pero ahora sí podemos ver nosotros que si yo le quito, por ejemplo, acá el nombre y yo le digo, muéstrame acá los nombres del estudiante, o sea, from estudiante, muéstrame nombre, yo, Erika, pienso que quizás él decida utilizar acá el index covering, o sea, que solamente utilice el índice y es lo que yo quiero ver. No lo sé si lo vaya a hacer, pero vamos a ver si lo hace. Puede que lo haga. Y fíjense, acá me dice, sí lo utilizaste, el Covering Index Scan. ¿Por qué? Porque, ok, yo no estoy buscando por igualdad, que me diga que el nombre sea igual, pero yo estoy buscando es solamente el atributo nombre. Y yo el atributo nombre lo puedo acceder solamente utilizando el índice secundario que yo creé. Entonces, por eso acá me dice, bueno, mira, el Index Coverage Scan, en este caso me da un tiempo de 0.235. Y entonces, concha, está bien, porque si yo hubiera hecho un Table Scan completo, yo hubiera tenido que gastar 0.750, o lo que decía el número que no me acuerdo, o sea, hubiera tenido que gastar 3 veces más en tiempo. Literalmente como si lo hubiéramos multiplicado por 3, casi, un poquito más. Pero entonces nos ahorra 3 veces. Teniendo este índice, esta consulta, si esta consulta fuera la que se repitiera y se repitiera, nos ahorra ahí tiempo. Entonces, fíjense que vimos cómo, si tú tienes construido un índice y cómo formulas tu consulta, se puede utilizar o no se puede utilizar. ¿Qué pasaría ahora si yo le pongo acá nombre y le pongo apellido? Entonces él dice, cónchale, yo ya no puedo utilizar el Covering Index Scan porque no solamente me estás preguntando lo que tiene el índice secundario, que es el nombre, me está preguntando otro atributo que yo no lo voy a conseguir allí. Es decir, yo me voy a tener que volver a ir a mi tabla base. Es decir, este tiene el doble, la parte del doble, se llama lookup. O sea, lo que es la doble búsqueda. Lo que es buscar primero en tu índice secundario como buscar en tu tablita base. Entonces, vamos a ver qué sale, pero lo que sí tengo certeza es que no va a salir el Covering Index Scan. Vamos a ver qué sale. No es apellido. Me está saliendo un error. Vamos a buscar acá. Me dice nombre y apellido que tiene mal. Tienes un error de sintaxis, nombre y apellido. Bueno, vamos a volver a escribir. Explain, analyze. Ok, select from, estudiante. Y acá el nombre.
Esto sí estaba bien. Ok, ¿y por qué el apellido no me lo toma? Desconozco la razón de por qué no lo había leído. Ok, entonces fíjense acá qué es lo que está pasando. Ven, esto es lo que yo quiero que ustedes analicen. ¿Qué está pasando? No está agarrando en este caso nuestro índice de nombre. Él simplemente hace un table scan y decide que mira que esto es lo que él va a sacrificar porque es lo que dicen las estadísticas. Las estadísticas dicen, ¿de qué vale que yo busque por primero en mi arbolito secundario, que busque el nombre para después yo tener que ir y recorrer de nuevo el otro, mi índice primario, o sea, tener que hacer esas dos búsquedas, quizás me consuma más en tiempo. Entonces yo prefiero directamente hacer un table scan y buscar exactamente los nombres y apellidos de todos. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir analizando. ¿Por qué él decidió hacer esto? ¿Por qué no decidió hacer lo otro? ¿Qué hubiera pasado si yo, por ejemplo, vamos a cerrar esto, le hubiera puesto where, y ahora acá vamos a lanzarle una igualdad, where nombre es igual a este Klaus, al que sé que existe. Ah, fíjate, ahora sí decidió hacer el index lookup, porque ahora dijo, no, creo que a mí me conviene mejor tener que yo primero buscar y filtrar todos mis clavos en mi índice secundario y ya después yo puedo agarrar mi clave primaria, irme a mi arbolito base, que es la clave primaria, y buscar el apellido. Aquí sí valía la pena. ¿Por qué? Porque yo pude descartar y filtrar 16 ya de una, pero antes cuando no tenía la condición del Word decía, no, si yo igual voy a tener que buscar a todos, pues yo recorro todo con mi table scan, no vale la pena hacer esas dos búsquedas. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes vean y que no siempre tener un índice te va a garantizar que se va a utilizar. Hay veces que sí, hay veces que no, también depende de la cardinalidad que tú tengas en tu tabla. Si es una tabla que solamente tenga, no sé, creo que la tabla de escuela tiene poquita cardinalidad. Vamos a revisarla acá en Table Spectrum. Me dice, ajá, Dynamic, vamos a, bueno, ¿saben qué? Si no, vamos a abrirlo acá. Vamos a poner acá el select, todo from mi escuela. Y acá directamente, yo ya veo acá, tiene 20. ¿Qué pasa si yo entonces construyo acá un índice de nombre escuela? ¿A ustedes les parece que quizás él prefiera recorrer ese arbolito o sea, el arbolito secundario y luego venirme a buscar, no sé, la dirección en el índice primario, o él decidirá directamente que mi índice secundario por el que yo construí realmente lo que hace es entorpecernos los tiempos? Bueno, yo digo que lo probemos, no perdemos nada. Entonces voy a poner el create index, ¿cómo lo voy a llamar? IDX, nombre, escuela, on, escuela, nombre, escuela. Ahora decido correrlo. Me dice que está bien, que él lo puso. Y bueno, nada, vamos a buscar acá. Select todo, porque yo quiero que me busque todas las columnas. From escuela. Vamos a ponerle where. Nombre, escuela. Es igual a, acá me lo copié para tener un valor. Y le voy a pedir acá mi explain analyze. Mira, él dijo que sí, que él valía la pena. Ojo, en Postgre yo he visto bastantes casos en que dice, mira, yo prefiero no utilizar el índice y hacer directamente un full table scan y nada, acá decidió que sí valía la pena primero utilizar tu index lookup, buscar por el ID de la escuela, conseguir la escuela y después irte directamente a tu tabla base, a la tabla del arbolito para buscar todos los demás atributos. Él decidió que esto es lo que se tenía que hacer y así fue. No importa que la tabla en este caso la cardinalidad fuera reducida. Entonces, bueno, los invito a que vean el video se me va a cerrar la llamada, que vean el video de Pobre, que si hay un caso allí, que ahí sí podemos detectar un caso en vivo, en donde eso no ocurría, que a pesar de haber construido el índice, dijo, mira, no, la tabla es demasiado pequeñita, yo prefiero hacer mi full table scan y ya está. Entonces, bueno, nada,
Ya habiendo dicho eso, creo que podemos continuar con el último, con el último índice que nos faltaría, que es el de el full text. Vamos con eso. Les dejo ejemplo acá, si quieren buscarlo, cómo se hace para ver los índices, lo podemos hacer con el table inspector o con simplemente la sentencia de show index frontal table. Después acá podemos ver incluso las estadísticas. Si nosotros utilizamos la tabla de Information Schema Statistics, ya va, espérense que un momentico que el gato quiere salir. Denme un chance. Ajá. Entonces, después acá tenemos lo que corresponde a nuestra tabla de Information Schema Statistics. Acá lo que nosotros vamos a ver es, bueno, como lo dice acá su nombre, las estadísticas. Nosotros acá podemos ver, si es non-unique, entonces acá marca true. Si acá es unique, entonces, o sea, porque dice non-unique, entonces si es unique, en este caso la clave primaria sí sería una que fuera potencialmente unique. Luego, acá podemos ver incluso si acá, no, nos dice el número de posición es una columna dentro de un índice compuesto. O sea, acá ustedes pueden ver muchísimas más cositas que pueden ir revisando, que no es que se las piden, pero hay como un repertorio más grande. Ya les dije acá que se lo pudieran construir si es unique, que crea un índice único, garantizando que no existan valores duplicados en las columnas indexadas. Y bueno, o lo pueden construir normalito, o sea, ustedes especificarían simplemente unique antes de la palabra index y nada, ya después ahí lo crean. Eso depende de lo que ustedes quieran hacer. Acá si ustedes se meten acá en la parte de las estadísticas, pueden ver, bueno, cuántas filas se devolvieron a través de un índice, después pueden ver cuánto es el tiempo total que tardaron esas operaciones, pueden analizarlo un poco más, no es lo que se les pide, pero pudieran ver un poco más acerca del rendimiento de su índice. Después acá les vuelvo a recordar cómo se utilizaba la lectura de lo que iban a ser los explain y explain analyze. Ya sabemos que el explain se iba a leer de manera lineal. La primera línea es la primera que se ejecutaba, el explain analyze de lo que estaba más indentado, lo que estaba menos indentado. Acá teníamos las claves de lo que salía. En el caso del explain, si veíamos el ref, era simplemente un lookup. Si tenía el EQ, es porque era un unique. Si tenía el range, es porque era un rango. Si tenía el cons, es porque era optimizado. Si tenía el AL, es que era un full table scan. Y nosotros en el explain analyze, si nos salía el nombre completo, como el covering index scan, el index lookup o el index range o el table scan completo. Después también sabíamos cómo leer los paréntesis. El primer paréntesis es lo que correspondía a la estimación, el segundo paréntesis es lo que realmente ocurrió, lo que realmente se ejecutó, el tiempo milisegundos, teníamos la cantidad de filas, teníamos también la cantidad de veces que se lupeó. Teníamos todo completo. Acá en la parte del explain siempre nos daba un poquito más si se utilizó using where, using index, using temporary o file sort. Esta parte la conseguíamos en el explain. Y bueno, acá básicamente les sigo el orden. Nosotros creamos el índice, le podemos dar show index o nos podemos ir al table inspect. Si nos vamos acá al index, el esquema index de estadísticas, podemos ver todo lo que correspondía, saber el tiempo de latencia, saber todo lo que nosotros hacíamos con respecto a ese índice, que no se lo pedían, pero pudieron hacerlo, visualización de las estadísticas del índice. Y después yo lo que quería, esto sí es lo que yo quiero que ustedes comparen, cómo es el resultado de una consulta sin el índice antes de que ustedes lo creen. Y después, bueno, acá yo le pongo ignore index porque yo ya lo había creado y dije, le qué fastidio tener que borrarlo para poder volverlo a crear. Y entonces en ese caso simplemente le pongo ignore index, lo ignora y te hace como si no lo hubieras creado. Y después cuando tú creas el índice, entonces tú acá puedes ir viendo y comparando qué es lo que ocurre, lo que no ocurre. Le tienen que tomar captura de pantalla a esto, subirlo al archivo de Google Docs y eso lo van a comparar y le van a poner acá su análisis, así como lo hago yo. Ahora sí, directamente cuando entramos en el Full Text Index, es básicamente cuando tú quieras hacer búsquedas por un char, por un varchar o por un text. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer acá es como esas consultas de tipo regex o de búsquedas parciales o coincidencias parciales.
optimizarlas un poco más. ¿Por qué? Porque a veces si tú pones en el where es igual a no sé qué tal, te lo vas a buscar, es igual. Él busca coincidencias exactas. Si te equivocas en una mayúscula, tú ves que ustedes vieron que ahí me rechazó cuando escribí las cosas en mayúscula. Entonces, cónchale, si nosotros queremos buscar por regex, por coincidencias parciales, por algo que cuadre, entonces es mejor que nosotros utilicemos el Full Text Index, que tenemos tres modos de poderlo solicitar, como Natural Language Mode, como Boolean Mode o como With Query Expansion. Acá esto es bla, bla, bla. Funciona motores como InnoDB a partir de 5.6, MyISAM. Esto no me voy a meter porque siento que me estoy alargando bastante, pero lo importante es que entendamos para qué funcionan las tres. Entonces, el Natural Language es literalmente que lo que te va a buscar es semánticamente. Él lo que va a ignorar son aquellas palabras que son muy comunes. Por ejemplo, si yo escribo base de datos, él buscará base y buscará datos. Entonces, es general para coincidencias literales. Si yo quiero buscar ahí base de datos, él no va a hacer lo que pudiera ser query expansion. Él simplemente, imagínense, busca, de ese repite mucho, quizás esta no, pero base de datos, y busca literalmente algo que tenga base y datos. Después acá tenemos el Boolean. El Boolean es para que tú puedas utilizar ciertos operadores y decirte, mira, si tiene un más, es porque tiene que, juro, tener la palabra bases. Si tiene la palabra menos, es que vas a sacarle que diga datos relacionales, eso no lo puede tener. Si tiene el asterisquito eso es comodín, pudiera estar esta palabra como pudiera no estar. Y si tienes acá estos apóstrofes dobles, dice, mira, tiene que ser una coincidencia exacta. O sea, acá yo le pongo el menos, pero te dice que la coincidencia exacta sea datos relacionales. Si literalmente dice eso así tal cual, lo vas a sacar. Eso no es Boolean Mode. Y en Query Expansion, tú le vas a dar una palabra, por ejemplo, Venezuela, y él te lo va a expandir. Entonces, si tú tienes en tu base de datos historia de Venezuela y geografía de Venezuela, él toma historia y te da recomendaciones. Historia, si yo tengo otro que dice historia universal, también me va a devolver historia universal porque tenía la palabra historia. Y si yo tenía geografía, también geografía yo tengo geografía de Venezuela y también tengo otro registro que diga geografía de Colombia, entonces también me mostrará geografía de Colombia. Porque él trata de expandir con lo que se pueda correlacionar Venezuela con sus registros. Entonces, bueno, ¿cómo se crea? Nosotros vamos a poner Create Full Text Index, le colocamos el nombre, colocamos en qué tabla, le colocamos acá el nombre, le ponemos Show Index o nos vamos a nuestro Table Expector, podemos ver las estadísticas si quisiéramos y vamos a ver cómo se escribe la consulta. Ven, fíjense que nosotros normalmente una consulta la pondríamos así. Bueno, yo quiero que diga Venezuela, la pondríamos con like, que contenga la palabra Venezuela. En nuestro caso la ponemos acá y acá ya cae el porcentaje porque dice que puede estar en cualquier lugar. Si nosotros le quitáramos este que está acá y nada más le dejamos el porcentaje de adelante, decimos que termine en Venezuela. Si le quitamos este porcentaje y le dejamos el del fondo, le decimos que empiece por Venezuela. Y si le ponemos los dos, dice en cualquier posición. Entonces, así es como nosotros haríamos una consulta normal. Si así la hacemos con el like, no vamos a ser capaces de utilizar nuestro índice de búsquedas parciales. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que, para poder utilizar y habilitar el índice, tenemos que ponerle así, where match, le pones el nombre de la columna, le pones el against y buscar lo que tú vas a buscar y tienes que poner in Natural Language Mode o le vas a colocar in Boolean Mode o le vas a poner with Query Expansion. Y es lo que vamos a ver. Entonces nosotros vamos a irnos acá un momentico. Bueno, para seguir con lo mismo, vamos a irnos a curso. Entonces voy a poner select todo from curso. Ok, y acá fíjense, yo acá tengo historia de Venezuela, lo que yo les mencioné. Si yo bajo, fíjense, historia universal, geografía de Venezuela. Y después acá debo tener otro tipo de geografía, quizás. Geografía cultural.
Entonces yo quiero que ustedes se memoricen eso para que veamos lo que nosotros nos puede ir dando. Si yo entonces quiero que diga Venezuela, ¿cómo lo haría yo normal sin índices? Bueno, pondría acá un where y le pongo nombre, curso, le pongo el like, le pongo acá mis comillitas y le pongo el símbolo del dólar y le pongo Venezuela. Si yo lo dejo así, indica que tiene que terminar en Venezuela. Entonces yo lo pongo acá. Vamos a ver. Me dice, tenemos historia de Venezuela y geografía de Venezuela. Vamos a copiarnos esta consulta. Bueno, acá podemos verlo. Vamos a poner primero el explain, analyze. Lo corrí. Le doy acá. Vamos a ver qué es lo que nos da él. Volvemos a quitar esto. Y nos dice hice un table scan y luego hice un filter. Lógico, no hemos construido ningún índice. Entonces yo voy a copiarme esto. Le voy a crear el índice. Entonces le ponemos create. Pero acuérdense que este create no es así como el create index de antes, sino tenemos que ponerle el full text y le ponemos index. Ahora sí el nombre, vamos a ponérselo en minúscula y va a ser nombre curso. Nombre curso, pudiéramos ponerle que es en curso. On curso y acá le ponemos nombre curso. Acá me faltó el IDX. Ok, entonces, nada, vamos a ponerlo. Dice sí se creó. Y ahora que yo ya creé el índice, vamos a ver si funciona con el like. Con la manera normal de hacer una consulta. Le volvemos a dar el rayito, volvemos a irnos acá. Y nos sigue dando nuestro table sky, nuestro filter. ¿Nos sirvió de algo nuestro índice? Usted dirá, no sirvió para nada, ¿para qué lo hice? No, porque no lo estamos llamando. Para poder invocar ese índice, porque es un índice especial, nosotros entonces tenemos que cambiar nuestra manera de cómo hacer nuestra consulta. Habíamos dicho match, el nombre de la columna, que es nombre curso, y después tenemos que escribir against, y tenemos que colocar acá lo que nosotros queríamos buscar. Queríamos buscar Venezuela. In natural language mode. Bueno, me lo autocompleto. Entonces, bueno, vamos a pedirle el explain analyze. Creo que me está faltando un paréntesis porque esto me lo está subrayando. Ahora sí, listo. Vamos a ver qué pasó. Fíjate, ahora sí lo utilizó. Utilizó el full text index y el tiempo es de 0.029. Ok, no, debí haberme memorizado el anterior, pero probablemente es menor. 0.029. Vamos a copiarme un momentico esto para que lo podamos comparar. Déjenme nombre, curso, like, Venezuela. Ajá. Me da 0.0778 y en el anterior, ya lo vamos a ver, pero da 0.02 algo. Es decir, esto nos da 3 veces menos, nos da 3 veces menos. Uy, acá. Fíjense, 0.0216, es decir, 3 veces menos. Construir este índice nos ayudó a que la consulta fuera 3 veces más rápida. Ok, y si lo aprovechó y utilizó nuestro full text y todo perfecto, entonces está chévere porque sí, no solamente con el explain analyze, queremos ver que realmente nos da, sí, nos da lo mismo. ¿Qué pudiéramos cambiarle? Bueno, nosotros pudiéramos cambiarle a colocarle lo de in Boolean mode. Acá me lo pone en Boolean mode. Yo le pongo más, que diga Venezuela, pero yo no quiero que diga geografía. Geografía. Y quita geografía. Y se dan cuenta que no me tomó lo del acento. O sea, él como que acá ya intuye lo de los acentos, no es como el otro con el igual. Entonces, fíjense, borró geografía. ¿Por qué? Porque yo ya le di, yo ya sé que si tiene más es que tiene que tenerlo. Si tiene esto, si yo le pongo acá este. Bueno, mira, este como, el menos era que no lo tenía. Este que era opcional. Entonces ahora te dice, puede tener geografía. Y así vamos a ir. Ahora, in query, no es in query, es with query expansion.
Le dejo acá nada más Venezuela y acuérdense, va a buscar geografía e historia de Venezuela, estos dos, pero ahora va a agarrar lo que lo complemente, que es geografía, y va a agarrar historia y va a complementar con esto. Lo pongo a correr y fíjense, geografía, historia, y me recomienda geografía, geografía, historia, 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 historia. Entonces, bueno, está ahí como que bien chévere porque también te permite hacer como que unas recomendaciones. Yo sé que a esta persona quizás le interesen estos temas. Y bueno, nada, esas son maneras de mejorar la consulta porque está chévere, te da una funcionalidad que no se tiene normal con el like y te permite optimizar la consulta. Entonces, eso es lo que yo les quería mostrar. Acá están los ejemplitos para que ustedes los vean, pero eso es lo que les quería decir y pues nada, eso ha sido toda la prepa. Gracias por verme y cualquier duda me escriben. Chau, chau.